Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo, gracias, sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 5, desde el versículo 6 al 12. Vamos a ver aquí que el apóstol Juan quiere que nosotros tengamos fe en el testimonio del Hijo de Dios. Vamos a ver bien a qué se refiere aquí. Para eso vamos a leer esta sección, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que este pasaje sea de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Pues tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, como dice tu palabra. Tiene la autoridad en sí misma, tiene el poder en sí misma. Esa misma palabra que dijo: sea la luz, y se creó la luz, Señor. Esa palabra es tu palabra, Señor, por eso tiene poder. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínense que hay un juzgado. Está una persona ahí que está siendo enjuiciada. Y bueno, esa persona tiene su abogado para que le defienda a esa persona enjuiciada. Y del otro lado está otro abogado que defiende a la persona que fue víctima de ese enjuiciado. Y hay unos jurados que están escuchando a esos dos abogados que están defendiendo respectivamente a los que están ahí en el juicio. Y los jurados tienen que prestar atención para escuchar bien a los abogados, para escuchar bien los testimonios de los abogados. El jurado luego va a sacar una conclusión y decir: hallamos al enjuiciado culpable. O puede decir: hallamos inocente. Si escucha y acepta lo que dijo un abogado, puede tomar una decisión. Pero si escucha y acepta lo que dijo el otro abogado, puede tomar otra decisión. Y esto es crucial, porque depende, por así decirlo, la libertad o la esclavitud del enjuiciado. Es crucial entonces que los jurados escuchen bien y sean convencidos verdaderamente, legalmente, por lo que dicen los abogados, para tomar luego una decisión correcta, hermanos. Y nosotros también, como poniéndonos en los jurados, en el jurado, nosotros también tenemos que aceptar el testimonio de Cristo, lo que Cristo dijo. ¿Podemos aceptar y creer lo que Cristo dice o no? Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar el testimonio también de Dios acerca de su Hijo. Tenemos la responsabilidad de decir: sí creo o no. Y esto es crucial también,
Si uno no cree en el testimonio de Cristo, uno sufrirá las consecuencias. Si no cree, nunca fue convertido, va a ir al infierno. Pero si cree en el Hijo de Dios, va a ir al cielo. Y aquí va a experimentar la vida en abundancia. Ahora bien, aún para los creyentes, nosotros debemos seguir creyendo el testimonio de Cristo para tener aquí beneficios en la vida cristiana, para no desaprovechar la vida que tenemos en Cristo, para pecar menos, para crecer más. Debemos seguir creyendo el testimonio del Hijo de Dios. Para eso estamos aquí también escuchando la palabra de Dios, para creer la palabra de Dios, hermanos. Por lo tanto, ten fe en el testimonio del Hijo. Ten fe, es crucial. Por lo tanto, ten fe en el testimonio del Hijo. ¿Qué debo hacer para tener fe en el testimonio del Hijo? En primer lugar, debes tener fe en el testimonio histórico de Cristo. Vamos a ver a qué se refiere esto. Pues Cristo vino a la humanidad, entró en el tiempo. Él estaba fuera del tiempo, Él era Dios, Él ya existía con el Padre, el Hijo de Dios. Existía, Él era eterno, pero Él se hizo como nosotros y entró en el tiempo de la humanidad. Y entró en la historia. Nosotros tenemos que tener fe en el testimonio histórico de Cristo. Dice el versículo 6 de 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Antes de explicarles esto de que Cristo vino históricamente mediante agua y sangre, vamos a ver el contexto previo para entender el flujo del pensamiento. Antes, como estuvimos escuchando en la predicación anterior, estamos viendo que ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe vence al mundo. Pero ¿nuestra fe en qué? En el Hijo de Dios. Eso era lo que estaba diciendo antes. Nuestra fe en el Hijo de Dios es lo que nos hace vencer al mundo, lo que nos hace ser santos en un mundo de maldad, lo que nos hace desviar las artimañas del sistema mundano, lo que nos hace enfocar en la verdad, lo que nos hace vencer al pecado, a lo malo, para tener los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que ha vencido y lo que nos hace vencer? Nuestra fe, pero no una fe en la fe. Yo creo en el universo, pueden decir algunos. O otros capaz que dicen, yo creo en mí mismo. Todo lo puedo yo. Todo lo puedo, dicen. Como un cliché así. No, la fe tiene que estar depositada en el Hijo de Dios. En primer lugar, en el testimonio histórico de Cristo. Por algo Cristo vino a la humanidad. Por algo Cristo vino. Por algo Él sufrió. Dice en pasaje en Hebreos que Él fue tentado en todo. Él experimentó sufrimiento igual que nosotros. Fue tentado en todo para compadecerse, dice, de nosotros. Para saber lo que es ser humano. Por eso Él se hizo como nosotros. Para luego vencer en la cruz y regalarnos todo lo que Él conquistó para nosotros. Por eso tenemos que creer que Él vino realmente a la historia y no vivió así una vida, digamos, ficticia. Él es Hijo de Dios, venció facilito todo, fue en la cruz, no le costó nada, murió y por eso ahora somos salvos. No. Él tuvo que hacer una tremenda misión en venir aquí e identificarse con nosotros. Él también crecía en gracia para con Dios y sabiduría para con Dios, pero también crecía en gracia y sabiduría para con los hombres. Él crecía también, el Hijo de Dios, en su aspecto humano, Él crecía también. Él vivió, Él se puso en los zapatos nuestros. Por eso es importante entender esto. Que Él se hizo como nosotros, siendo Dios,
Él se hizo como nosotros. Y hay que entender que Él vino un día, vino mediante agua y sangre. Aquí cuando se refiere vino mediante agua, se refiere a que Él, en su, digamos, la historia de Cristo, vino mediante agua, agarra un periodo de esa historia, que fue el bautismo. Ese es un periodo importante, porque Él vivió sus primeros años, 30 años creo, sí, primeros 30 años, no ejerciendo su ministerio que iba a ejercer luego. Los primeros 30 años Él vivió como uno más. Tal vez cuando era niño jugaba con los otros niños. Vivió como carpintero también. Ahí hay unos pasajes que dicen también, pues su padre era carpintero y bueno, hay otros pasajes que se le asocian con eso. Él tenía trabajo. Inclusive se dice que el padre José había muerto en un periodo de esos 30 años de vida de Jesús. Entonces Jesús tuvo que ser el que proveía para la familia. Jesús vivió esos 30 años, pero luego en el bautismo algo pasó. Jesús fue investido de poder de lo alto. Mateo 3:16 dice esto. Mateo 3:16 al 17, no precisa buscarlo, le leo. Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Bueno, él se sumergió, ser bautizado. Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre, que estaba aseverando que Él era el Hijo de Dios. Recibió investidura de lo alto. Recibió, digamos, la confirmación. Este es mi Hijo amado. Sí, como un humano, pero es Dios. Es Dios-hombre. Se hizo como nosotros. Este es mi Hijo amado. El Espíritu también dio testimonio, ahí vemos. El Espíritu descendió de lo alto, como una paloma. Y bueno, a veces le ponen la paloma acá, que vino acá, en el hombro. Pero no sé si dice eso la Escritura. A eso se refiere con el agua. Esta es la interpretación más adecuada en la historia de la Iglesia sobre qué se refiere agua. Hay otra interpretación hay dos interpretaciones más que no son las correctas. Esta es la correcta, pues concuerda todo, lógicamente. Y cuando dice que vino de sangre, se refiere a la crucifixión, otro periodo importante de la historia de Jesús. Sangre, fue derramada en la cruz la sangre de Él. Y su sangre preciosa es la que nos limpió de todos nuestros pecados. Él tuvo que derramar su vida en la cruz para que sustituirnos, para pagar toda la deuda que nosotros merecíamos, que era infinita, pues habíamos infringido la ley de una manera infinita. ¿Por qué infinita? Sí, yo soy digno de, si no creía en Jesús, soy digno de una muerte infinita en el infierno. ¿Por qué infinita? Porque ofendía a un Dios infinito. Por ejemplo, algunos dicen, si yo le pego, ponele que hay un diácono acá, si yo le pego un diácono así en la cara, oh, ¿qué? Le pegaste a un diácono. Pero, ¿qué si yo le golpeo al presidente de los Estados Unidos? Ahí va a generar más, digamos, locura así en el universo. Le pegó al presidente. Es digno de la cárcel por no sé cuánto. Pero si le pegas al Dios del universo, que es el ser más perfecto de todos, más importante, sos digno del infierno eternamente. Pero capaz que vos estás pensando, es como que algo muy lejano. Pero si te pegan a vos acá, ¡pah!, ¿vos te vas a enojar? Claro que sí, le vas a decir, te voy a llevar al juicio, vamos a la policía, ahora mismo. Vos le hiciste eso y mucho más al ser más importante del universo. Todos los que no creen en el Hijo de Dios son dignos de una muerte eterna en el infierno. Pero aquel que creyó que Cristo tomó su lugar, la paga fue ya, digamos, resuelta.
Cristo pagó lo que vos te merecías. Exigía una muerte eterna, Dios, en tu lugar. Y Jesús fue capaz, porque es Dios, de en su muerte beber una copa amarga eterna en tu lugar. Una gota de sangre de Él vale infinito precio. Por eso solo Él podía saldar tu cuenta. Solo Cristo, nadie más. Algunos que dicen, yo puedo vencer, yo puedo hacer una obra muy meritoria, capaz de ir al cielo. Y tal vez si otros oran por mí, imposible. Tuvo que Cristo morir en la cruz. Por eso la sangre, que simboliza la crucifixión, es muy importante, es un evento muy importante de Cristo. Y nosotros debemos creer que Cristo vino en sangre, en la época del bautismo, y en agua, en la época del bautismo, y en sangre, crucifixión. Y luego dice, siguiendo el versículo 6, dice, y no solamente mediante agua vino, sino mediante agua y sangre. Aquí vemos el testimonio, agua y sangre. Jesús tuvo que vivir también su vida en el ministerio, ser bautizado, vivir su vida, cumplir leyes, ser perfecto, para luego depositar esa justicia en nosotros. Cristo no vino como un bebé y luego esperó tranquilo para ir y morir en la cruz. No, también es importante su vida en el ministerio de Él, que Él ejerció. Él cumplió toda la ley perfectamente por nosotros. Ahí estaba generando, digamos, dinero espiritual para nosotros. Cada acto que Él hacía santo era un regalo para nosotros, pues esa justicia que Él fue capaz de vivir perfectamente nos iba a ser otorgada a nosotros. Él vivió una vida perfecta, eso es muy importante decirlo. Y luego también murió en la cruz. Las dos cosas son importantes. Cristo no nació y luego fue en la cruz de una. No, Él vivió una vida santa, impecable, sirviendo, obedeciendo la voluntad del Padre. También dice luego, seguimos la lectura, en el versículo 6, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Algunos tal vez estarían preguntando, pero eso dice esta Biblia que vos crees, eso es lo que dice Juan, que Cristo vino en agua y sangre. Pero Juan dice, pero miren, el Espíritu, que es Dios, es el que da testimonio de esto. Es lo que nos hace a nosotros creer esto. El Espíritu da testimonio de esto. Otros en esa época decían, no, Cristo no era Dios, tal vez era un humano, sí, pero no era Dios, porque murió en la cruz. ¿Cómo Dios va a poder morir en la cruz? Y te decían así, y no creían que Jesús era Dios. Entonces, no tenían salvación. Por eso es importante entender bien la doctrina. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto. El Espíritu dio testimonio de la veracidad de que Cristo sí era el Hijo de Dios. ¿Vieron que el Espíritu dio testimonio cuando vino en paloma y descendió sobre Cristo en el bautismo? Y ahora también el Espíritu sigue dando testimonio de que este es el Hijo de Dios en nuestros corazones. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice, el que cree que el Hijo es Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, tiene el Espíritu en él. El Espíritu de Dios es lo que nos hace creer también que Jesús es realmente quien dijo ser, el Hijo de Dios. Nadie puede decir, dice, Jesús es Señor, si no tiene el Espíritu, si no lo dice por el Espíritu, dice 1 Corintios 15. Si yo digo Jesús es Señor, estás creyendo, ¿no? Estás confesando, es porque el Espíritu da testimonio en vos de que realmente Cristo es quien dijo ser. Él
Algunos pueden decir, no, él era un buen maestro. Muchas veces escucho a muchos oradores decir, lean el Evangelio de Juan, que Jesús era un buen orador, cómo convencía a las masas. Y otros dicen, escuchen a Jesús que era un buen maestro. Pero no, si fuese un buen maestro, ¿por qué él decía ser que era Dios? Que no hay vida fuera de él. En todo caso, sería un mal maestro. ¿Por qué dicen que era un buen maestro? O otros dicen, no, era un loco. Bueno, eso es más racional, porque no puedes decir que era un buen maestro, pues te está mintiendo en la cara diciendo que es Dios, ponele. Pero tampoco era loco. No, él todo lo que dijo que era, lo cumplía. Él hacía milagros, él resucitó. Él era una persona muy cuerda. No queda otra. El Espíritu es lo que te hace a vos tener la certeza de que Cristo es quien dijo ser. Es la realidad. Y el Espíritu sigue dando testimonio. Para muchos es locura las palabras de Dios, pues no han nacido de nuevo. No pueden discernir las cosas que son espirituales, porque no tienen el Espíritu que es lo que les hace discernir las cosas que son de Dios, como dice 1 Corintios, hermanos. Y luego dice el versículo 8, salteo el 7, pues este es casi el único pasaje en la Biblia donde se tiene certeza, en la Reina Valera, ¿no? Donde se tiene certeza que no corresponde acá a este pasaje. Este es el único pasaje en la Reina Valera. Tal es así que ustedes van a otras Biblias donde no va a aparecer este versículo 7. Esto es necesario aclarar, porque, bueno, saben que las Escrituras fueron, digamos, estudiadas, sacadas de muchos manuscritos antiguos. Y en los manuscritos antiguos no estaba esto. Otros, cuando copiaban los manuscritos, comentaron un versículo poniendo al margen algo. Y vino otro que le copió y puso ese comentario como parte del versículo. Y ahí se transmitió el error. Pero hay un consenso mayoritario que dicen que esto no concuerda. Bueno, si vos querés creer que esto está ahí, no dice ni una herejía, no afecta nada, digamos. Pero hay un consenso que esto no concuerda y es comprobado históricamente. Así que vamos a pasar al versículo 8, que dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Vieron cómo que sigue el flujo de pensamiento? Pues está hablando en el aspecto terrenal, que Cristo vino en la tierra. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, como ya les estuve hablando, que da testimonio del Hijo de Dios, el Espíritu. El agua, el bautismo, que es una parte de la historia de Cristo. Y la sangre, la crucifixión. Y estos 3 testimonios concuerdan, dice, estos 3 testimonios concuerdan. Esto es como la conclusión que el apóstol Juan hace de esa sección. Cree en el testimonio histórico. El Espíritu lo asevera, el ministerio de Cristo también en su vida y su crucifixión lo aseveran. Cree en eso. Pero hay algo más que el apóstol Juan nos quiere decir. No solamente el testimonio histórico debemos creer. Hay algo más. Entonces, vamos a ver en qué más. Ya les digo, para tener fe en el testimonio del Hijo, debes tener fe en el testimonio histórico. Pero además, debes tener fe en el testimonio del Padre, de Dios. Ese que dijo en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Veamos el versículo 9, aquí en 1 de Juan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
La palabra de Dios vale más que cualquier palabra humana. Esto lo debemos tener claro, pues es el Dios del universo. Una ilustración de esto lo vemos en lo que Pablo dijo en Gálatas 1:8. Él dijo, mas si aún nosotros, él no como un apóstol, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si viene un predicador famoso y te predica otra cosa que no es de Dios, que no viene de la palabra de Dios, sea anatema. Si viene aún el apóstol Pablo y te predica otra cosa que no sea el evangelio de Dios, sea un anatema. Si viene un ángel mismo con unas tremendas alas así, con un aro de santidad, no le creas. La palabra de Dios es lo que importa. Dios es el que da el veredicto final. Dios es el que da el veredicto de qué es o no verdadero. Él tiene la última palabra. Solo a Él debes creer. Y Él es el que da testimonio acerca de su Hijo. Él es el mejor abogado. Él es el juez que ya te dice, esta es la verdad. No hay otra cosa. No hay algo más que te pueda convencer que la palabra del Dios verdadero que no miente. Es la palabra de Dios. Y Él da testimonio ahí en el juzgado, ponele, acerca de la veracidad del Hijo. Además, en 3 ocasiones en la vida de Cristo, el Padre habló, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra del Padre. No creas a otro farsante, no creas. Cree la palabra de Dios. Tal vez uno dice, yo no lo veo a Dios. Yo no lo veo a Dios. Sí veo a los otros que dicen que no existe Dios. A Dios yo no le veo. Bueno, ok, le decís. Eso te llevará a la perdición. Porque Dios, el que tiene la última palabra, ha decidido que la regla de la vida aquí sea la fe. No por lo que vos ves, sino por lo que crees acerca de la palabra de Dios. La regla de la vida aquí es de acuerdo a la fe, no por lo que ves, sino por lo que crees. Y esto no es una disparatada. Por ejemplo, yo te digo, ¿crees que el hombre viajó a la luna? Pues nadie acá vio realmente que el hombre viajó a la luna. Nadie de ustedes vio eso. Yo no creo que Ernesto, Gladys o alguno de ustedes estaba allá en el Cabo Cabañeral viendo cómo viajaban algunos a la luna. Inclusive, yo si voy ahí al pasado y le pregunto a uno, ¿vos viste ahí hace unos minutos que viajaron a la luna estos? ¿Cómo estás seguro de que viajaron a la luna y no se escaparon por otro lugar y tiraron un cohete nomás arriba así, y luego que pasaron la estratosfera se fue para ahí? Y después todo eso fue una grabación que hicieron ahí en Hollywood, porque las cámaras sí existían. Le decís así. Tenés que sí o sí creer. Así también. La verdad es que Cristo vino, históricamente comprobado. Dios resucitó y 500 personas lo vieron como Cristo resucitado. Vos tenés que creer. Tenés que creer. Y el Espíritu te da testimonios a vos. Si creíste, es porque el Espíritu te dio testimonio. Y así sigue la vida aquí. Yo no le veo a Dios. Yo no pude viajar ahí al pasado para ver cómo Cristo moría y luego resucitaba. Yo no le vi. Si esa es tu excusa, luego vas a ir al infierno. No hay excusa. La verdad está siendo proclamada. ¿Crees o no crees? Y este hecho de Cristo que vino a la tierra es un hecho histórico
que cambió el planeta. De tal manera que el calendario ahora en el occidente se mide desde la muerte de Cristo, desde el nacimiento de Cristo. Estamos 24 años después de Cristo. ¿Crees o reventás, como suelen decir el dicho? Ok, debes creer. Y los que son hijos de Dios deben seguir creyendo. Primera de Juan, versículo 13 del capítulo 5, dice que estas cosas he escrito a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sigan creyendo cada vez más. Por eso vemos la palabra aquí. Entonces, para tener fe en el testimonio del Hijo, debes tener fe en el testimonio histórico del Hijo. Además, en el testimonio del Padre que asevera que este es el Hijo de Dios. Y también debes tener el testimonio interno. Que ustedes vieron que yo fui apuntando a eso. Que el Espíritu te dice a vos que sos hijo de Dios. Debes creer en el testimonio interno. Como que hay ahí un abogado acá mismo en tu vida que te dice que esto es la verdad. Vemos el versículo 10 de 1 de Juan 5, versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En sí mismo. El testimonio interior. El testimonio interior. Esto es algo poderosísimo, poderosísimo. En una película uno se hace pequeño con una nave y entra en una persona y luego ahí hace una conexión con la oreja y le habla. Y después le guía. Mira, este es malo, vos tenés que, no sé, este va a ser algo malo, vos tenés que ir así, escuchar lo que dice y luego no sé qué, no sé qué. Y le guía. Desde adentro le convence, le habla. Pero, hermanos, Cristo es mucho más eficaz. Y Cristo está en nosotros. De tal manera que nosotros ahora estamos unidos con Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Compartimos su vida. Él está en nosotros. Tenemos el testimonio del Hijo de Dios en nosotros mismos, como dice el pasaje. Gálatas 2:20, que dice: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este presente, lo vivo sí por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo por la fe, pero por la fe de algo verdadero, de algo que está pasando, que Cristo está en mí viviendo. Y es al final a cabo eso lo que me hace creer también. Y lo que me hace vivir, que Cristo está en mí. Colosenses 3, versículo 1, por ahí dice que Cristo es vuestra vida. Cristo está en nosotros y es la vida en nosotros. Él es lo que nos hace pensar, y el pensar también las cosas reales. Efesios 3:17 dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Él está en nosotros y nos guía en todas las cosas y nos fortalece. Cristo está en nosotros, Él habita en nosotros. Hermanos, esto implica que hay una cierta, digamos, potencia en nosotros. Más que nada una cierta infalibilidad, por así decirlo. Una cierta seguridad inconmovible en nosotros. Aunque vengan 1.000 millones de falsos abogados, no los creeremos, porque hay un abogado que accede a nuestros mismos pensamientos, emociones, respiraciones, todo. Hay un abogado que está en nosotros y es más,
que forma parte de nuestra vida ya. Somos el abogado, aquel que dice, este es el Hijo de Dios. O es más, compartimos la vida de Cristo mismo. Lo que Él vivió, nosotros como que vivimos eso. Nuestro pasado es el pasado de Cristo, nuestro futuro será el futuro de Cristo. Yo estoy juntamente crucificado en la cruz con Cristo también. Y yo vivo. Y no yo, dice Pablo, es Cristo quien vive en mí. Hay una cierta inconmovilidad aquí, algo inconmovible. Y no tanto como la nube del internet. Algunos dicen, yo subo algo al internet en la nube, nunca más alguien lo podrá borrar. Mira que no, porque la nube del internet es fruto de unas máquinas que están escondidas en algún lugar allí recóndito del planeta. Si vos vas a ese lugar, ahí pones una bomba ahí, ¡pa! ¡Chao internet! Es conmovible la internet. Pero el testimonio de Cristo en nosotros nadie lo puede hacer desaparecer. Pues es el Dios del universo que está en nosotros. Y Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es el Dios del universo. Tenemos la evidencia viviente en nosotros de la verdadera realidad. La evidencia que Cristo murió y que su obra fue eficaz, vive en nosotros. Hermanos, nada nos puede hacer creer lo contrario. Nada. Hermanos, tenemos la evidencia viviente en nosotros de la verdadera realidad que cambia encima nuestra forma de sentir, que cambia nuestra forma de ver y mirar la realidad. Ahora vemos desde la realidad de Cristo, hermanos, y vemos cosas que ojos no vieron, ni oído oyeron, pues son esas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que los profetas en la antigüedad querían ver, pero no lo vieron. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron en la época de Cristo. Nosotros sí. Y son cosas grandiosas ahora que podemos ver. Podemos ver el carácter bondadoso de Cristo. Pero es más, podemos vivir esa bondad. Podemos vivir con esa paz, con ese gozo de Cristo, con esa vida en abundancia. Y el Espíritu nos hace ver esas cosas. El Espíritu, hermanos, nos comunica a Cristo que está en nosotros. Versículo 10, parte B, dice, les leo desde el comienzo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que dice, en la humanidad, el que dice, yo no creo en Dios, yo no le creo a Dios, ese, el que no le veo, yo no le creo a ese. Entonces le estás haciendo mentiroso. Y mira, no le estás haciendo mentiroso a un fulano cualquiera ahí, a un mengano de tal. Le estás haciendo mentiroso al ser más importante del universo. O si nosotros como creyentes tuviéramos cada vez más claro esto, nos pararíamos de pie como el apóstol Pedro y predicaríamos la verdad a 500 personas sin titubear, diciéndole que ustedes han hecho mentiroso al Dios del universo. Pues Dios dice que este es mi Hijo amado y que si ustedes creen tienen vida eterna, si no, ya están condenados, como dice Juan. No es que van a estar, sino que ya están condenados, pues nacieron en pecado. ¿Qué tengo que hacer para ir al infierno? Nada, vos ya estás en camino.
ya estás condenado. Pero ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Solo creer en el Hijo de Dios, en el testimonio de Dios. Y el versículo 11 nos dice algo que tiene relación con el testimonio interior en nosotros y aclara más sobre cuál es este testimonio. Versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio es, hermanos, que Dios nos dio a nosotros la vida eterna, que es la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno, y tenemos nosotros esa vida misma eterna de Dios en nosotros. Imagínense un viejito que quiere todavía seguir viviendo. Y bueno, imagínense que hay, digamos, una ciencia ahí que le puede hacer poner esa vida en un cuerpo de un joven atlético. Y se pone en la vida de ese joven atlético. Y así vive, poco más. Hermanos, nosotros tenemos la cualidad de la vida inmortal del Hijo de Dios. Y no solamente es que nos puso en un cuerpo joven, sino que nos cambió a nosotros para tener el ser más santo, el ser más perfecto en todas las cualidades. Un ser que no se deprime en las cosas del pecado por fruto del pecado. Un ser que tiene paz y no la paz del mundo. Un ser que tiene gozo y un gozo eterno, perdurable, y no un gozo que se va efímero, que es el gozo del placer que luego te trae aflicción. Si no tenemos la vida de Cristo, que es eterna, hermanos, en nosotros. Y este es el testimonio. Nosotros somos testimonios vivos de que Cristo existe. Nosotros somos testimonio. El testimonio es que Él, de hecho, nos dio su vida. Nosotros somos testimonio al mundo de que tenemos vida. Y esto, si vos lo entendés, hermano, te va a dar a vos una santa osadía, una santa audacia. Te va a dar libertad para pararte en cualquier parte de la vida que te toque y expresar lo que sos, que tenés vida eterna. Te va a hacer, digamos, posicionarte en el lado del ganador, en el lado del Hijo de Dios. Y aunque veas en ti todavía los restos de ese viejo hombre ahí acechándose, vos tenés que recordarte lo que en realidad sos. Ahí en 1 Corintios 6 pueden ir. Es un texto que siempre nos hace recordar el cambio en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 6. Ahí estoy en segunda. Pero es 1 Corintios 6. O si tú te aprovechas más de esto. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestra identidad ya no es más el de ser reconocidos por un avaro, un idólatra, todo lo malo que dijo ahí. No, nosotros somos reconocidos por lo que somos ya. Fuimos santificados 100% a la vista de Dios. Ya somos justificados, somos justos, somos lavados en el nombre, bajo la potestad, bajo el poder de uno que vivió la vida perfecta, Cristo, y nos regaló esa justicia. En Él. Aquí no hay de, no, yo antes era un fumador, pero yo me discipliné. Dejé de fumar de a poco y luego, por mis méritos, dejé de fumar o de drogarme. No. Acá es Cristo que se lleva la gloria. Si vos dejaste de hacer algo malo, espero que sea porque Cristo te dio el poder y que no fue por tus propias fuerzas, sino porque Cristo te cambió y te va a seguir cambiando hasta la perfección, allá en el cielo. Pero ya tenés la esperanza que Dios ya te ve limpio, santificado, y que Él te sigue dando las fuerzas para decir no al pecado, para actuar como vivo entre los muertos, como dice Romanos 6, para pararte ante el mundo y decir, yo tengo la evidencia viva de que soy hijo de Dios. El testimonio interior que el mundo no conoce. Versículo 11 dice, Él nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si nosotros tenemos vida, es porque tenemos a Cristo. Él es la vida. Yo soy la vida, Jesús dijo. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Primera de Juan, ahora en el último versículo que vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si vos tenés al Hijo de Dios, hermano, tenés la vida, la cualidad de vida. Y no en sí mismo una vida, digamos, física que puedes respirar, sino la vida misma que existía antes de la fundación del mundo. Una vida extraterrestre es la vida del Dios o del universo que ya existía siempre. Tenés esa vida, hermanos, que es el Hijo de Dios. Y el que no tiene al Hijo de Dios, el que no le creyó a Dios, no tiene la vida, al contrario, tiene el pecado, tiene esa masa de maldad, todo lo corrupto, aunque se maquille con obras buenas, entre comillas. En su corazón hay engaño. No domina su corazón, porque no tiene el poder del Hijo de Dios para dominar su vida. Cuenta una historia, allá en Prusia, vino así el rey de Prusia, un general, Federico el Grande, que ganó muchas batallas, era un poeta, era un intelectual. Venía en su carruaje así por las inmediaciones de París, en las calles así de París. Se bajó del carruaje seguramente con todas sus vestiduras elegantes, siendo el rey de Prusia. Y le vio un mendigo ahí. Y el mendigo decía, yo soy rey. Y Federico se rió, ¿tú un rey? Sí, yo un rey, decía el mendigo. Y el Federico el rey dijo, rey, ¿sobre qué reino reinas? Yo reino sobre mí mismo, Federico. Podrás ser un rey, podrás ser un presidente, podrás ser una persona conocida, moralmente reconocida como buena, pero si no reinas sobre ti mismo, sobre tu corazón, perverso y engañoso,
no reinas sobre nada realmente. Pero el que reina sobre sí mismo, es el que tiene la vida en sí mismo. El que realmente reina y que domina su corazón perverso y engañoso. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Es el Hijo de Dios en nosotros. Santiago 3 dice que con una voz, con una palabra de la lengua que uno hace, puede hacer desastres, así como el fuego hace desastre o como el timón tiene la facultad de desviar un barco. La palabra es muy difícil de retener, es imposible. Nadie puede dominar sus acciones que van a cometer un mal si Cristo no les da el poder. No se puede controlar una máquina grandísima, complicada, con un dedito, por así decirlo. No se puede frenar la luz del sol con la mano. No se puede frenar un tornado con un soplo. Así también no se puede generar vida por uno mismo. El que tiene al Hijo de Dios tiene todo. Hermanos, nos debemos apropiar de esto cada vez más, empaparnos de esta realidad aquí en las Escrituras, y por eso estamos hoy acá. Y por eso predicamos siempre. Si hay una persona que nunca creyó en el Evangelio, si no creyó en el Hijo de Dios, que hoy sea el día que pase de la muerte a la vida. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este mensaje glorioso, Señor. Gracias por este mensaje que tiene vida y poder, Señor, eficacia. No por nosotros mismos, sino porque el inconmovible, el irrefutable Dios del universo lo habla y lo dice. Y qué gran consuelo es saber, Señor, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, como dice tu palabra, sino que nuestra competencia, si lo tenemos, es porque viene de Dios. Y así también la palabra viene de ti. Y es lo único que nos da vida y lo único que nos da poder, Señor. Y es lo único que nos sigue dando vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros experimentemos cada vez más. Olvidemos lo que quedó atrás, como Pablo decía, y prosigamos a la meta, siendo cada vez más como Cristo, queriéndonos hallar en Él, Señor, en el oasis donde se encuentra la vida realmente. Oh, Señor, queremos apreciar cada vez más cada momento de esta vida que tú nos das, Señor, para apreciar más la verdadera realidad, Señor, para apreciar la vida como tú la apreciabas cuando no existía nada, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.